Ok, entonces les mencionaba que vamos a continuar con este tema de controladores polinomiales y ahora mismo vamos a hablar de controladores RST, que son otra estructura de controlador polinomial. Aquí en la lámina de motivación, en la presentación, se encuentra la estructura del controlador RST, en el que se incluyen tres polinomios, uno de retroalimentación, antialimentación, y lógicamente de ganancia de trayectoria directa, ¿no? La agenda está relativamente austera, pero es un poco extensa, debo decirles, por el detalle con el que se presentan las características de diseño de esta estructura de controlador, desde el fundamento hasta dos opciones de cálculo. La primera opción, un poco tanto más teórica, ¿no? De RST de cancelación, que tiene mucho que ver con el enfoque que revisamos en la sesión anterior de los controladores de cancelación, que como fundamento deben eliminar la dinámica de la planta para especificar una respuesta. Y la segunda opción es RST por ubicación de polos, que tiene la gran ventaja de que ya nos conecta en cuestiones de diseño asociadas a espacio de estados. Y como casi que es costumbre, vamos a encargar una tarea asociada a esta temática que permita consolidar muchos de los conocimientos que aquí se pretenden propiciar. Muy bien, empecemos estudiando la estructura de algo que ya conocemos. Un controlador PI, básicamente sería un PID, nada más que la ganancia derivativa la ajustamos a cero. Entonces nos quedamos con una estructura de proporcional integral. Entonces la estructura del proporcional integral, desde la perspectiva ideal, ¿no? Está la ganancia, o una vez que calculamos el error con la retroalimentación, amplificamos el error, este sería el componente proporcional, e integramos también el error. Y la integral del error también le asignamos una ganancia que se llama ganancia integral, que está compuesta por la relación entre K y TI, siendo TI el tiempo integral. Esto se suma y es el efecto combinado para la acción de control. Muy sencillo. Ahora bien, a partir de esta estructura, vamos a desagregar una nueva idea de controlador, de hecho, polinomial. Este es el fundamento de base. Entonces, como está tomado aquí como base de fundamento de este controlador, es al menos la bibliografía en donde mejor he visto descrito este controlador, del libro de Landau. Este es un francés, me parece que ya está retirado, pero él es uno de los precursores de sistemas de control discreto. Deben recordar que el control discreto nace de forma bastante potente con la creación de la transformada Z por ahí en la década de los 60s y 70s, pero termina completamente aceptado ya después con los sistemas de cómputo más potente en los años 80. Entonces, Landau, que es de los primeros o los precursores de control discreto, antes de que exista la formalidad de la transformada Z, ya habían los primeros esfuerzos, se había propuesto un par de operadores que trabajan en el tiempo, de manera muy parecida a la transformada Z para modelar sistemas muestreados, que es el operador Q y el operador P. Vaya, el operador Q es un operador de retraso, igualito a la transformada Z, nada más aquí por consistencia del autor mantuve la nomenclatura. Cuando hice, debo decirles en este caso, una síntesis de lo que se presenta en su libro. Entonces tenemos Q elevado a la menos D, es aplicado sobre una señal de tiempo, es el equivalente a Y de T menos D, ¿no? Este sería un operador de retraso. En consecuencia, una derivada, que es el operador P, está compuesto por, en principio sabemos que una derivada que es la pendiente de una curva, se puede calcular con el punto actual menos el punto previo entre x2 menos x1, que sería la distancia en x. Si esa distancia en x viene especificada por un tiempo de muestreo y especificamos aquí x de t menos x de t menos d, ¿no? Con el retraso, esto sería la derivada, básicamente, de una función o de la función x de t, aplicado de forma iterativa o desplazando d veces esto recurrentemente, tendríamos un operador de derivada. Entonces, P se define de esta manera,
Y lógicamente la operación opuesta a la derivada, que es la integral, sería lo opuesto a este operador de aquí, que sería t entre 1 menos q elevado a la menos 1 por la señal que queremos integrar. Ok, definidos estos operadores, escribamos la ecuación del controlador PI con unas particularidades, ¿no? Eh, si gustan, vamos a escribir la ecuación en el dominio del tiempo para luego revisarla en detalle en el dominio de Laplace, pero básicamente sería U de t es igual a K que multiplica a E de t más 1 entre ti por la integral de E de t dt, ¿verdad? Esta sería la ecuación diferencial del controlador PI. Ahora, en lugar del error, hay que recordar que el error es la referencia menos la salida, ¿no? Entonces, bueno, transformando con esta nomenclatura propuesta en el libro, esto sería como hallar factor común K, esto ya está, por el E de t, vamos a sacar factor común E de t, R menos Y, 1 entre TI, pero también era la integral del error, ¿no? Nada más que la integral es 1 entre P, el operador P que habíamos propuesto, ya sabemos que, de la lámina previa. Aquí está, y el 1 entre P es básicamente la integral. Esto es una síntesis, ¿no? Utilizando esta nomenclatura flexible, como si pudiéramos interactuar entre los dos dominios de tiempo continuo y tiempo discreto con este operador P. Entonces, ya con esto, noten algo aquí, y de hecho esta es una de las cosas más interesantes que suceden, ¿no? Intuitivamente, que cuando escribimos esto de aquí, tenemos 1 menos q a la menos 1 entre ts. ¿Recuerdan el operador de discretización que hallamos con el algoritmo de diferencias hacia atrás? Bueno, es básicamente el mismo rollo, ¿no? De hecho, es el mismo rollo, viendo con la perspectiva de q como un operador de retraso y z igual como un operador de retraso de tiempo. Entonces, ya escrito de esta manera, conservando el operador Q, aquí puede haber ya puesto Z, pero realmente quería ser respetuoso con la metodología propuesta en el libro de Landau. Se les voy a subir el libro de Landau también para su referencia. Sacamos mínimo común divisor, bueno, reescribimos, nos queda aquí una función de transferencia en Q en lugar de S o Z. Lo reescribimos un poco mejor y tenemos esta ecuación todavía diferencial, un poco rara final. Y aquí viene el detalle interesante para proponer el algoritmo de control RST. ¿En dónde está el detalle? Miren, de manera individual estamos trabajando con la referencia y con la retroalimentación o la señal medida. Y de hecho, la señal U también se vería potencialmente afectada por este operador 1 menos Q a la menos 1. De hecho, eso hacemos, ¿no? Pasamos esto a multiplicar por el otro lado y vemos que un polinomio en Q multiplica la señal de entrada. Luego, otro polinomio en Q multiplica tanto a R como a Y. Esto era el error, pero ahorita está desagregado. Entonces, reescribiendo esto un poquito mejor, podemos ver que este polinomio en Q que multiplica a U es un polinomio que está directamente en la forma 1 menos Q a la menos 1 o U más una constante multiplicado por Q a la menos 1. Esta constante, por ejemplo, aquí sería menos 1. Y por otro lado, este polinomio sería un R0 menos R1Q a la menos 1, y a ese polinomio lo vamos a llamar R de Q, que multiplica a R, y T de Q, que multiplica a Y. ¿De acuerdo? En este caso particular, R igual a T, para la estructura de un controlador PID, o de un PI, más bien dicho. Pero ¿quién quita? Que bueno, esto ya escrito en una forma ya más genérica, nos quedaría el polinomio de S en Q multiplicado por U es igual al polinomio en T por R menos el polinomio en R multiplicado por Y. Ok, T igual a R en principio. Pero ¿qué tal si T tiene un valor diferente de R? Entonces ya no tendríamos la arquitectura de un PI, sino posiblemente la arquitectura de otro controlador, y desde esta apreciación es un controlador R, S y T. O le conocen como Reset, Set and Tracking, pero más conocido por las siglas R, S y T.
¿De acuerdo? Entonces, cada uno de estos polinomios tiene actuación sobre una señal específica, sobre la señal de retroalimentación, sobre la señal de referencia y sobre la señal de control, generando principalmente el polinomio S cuestiones asociadas a estabilidad, al igual que el polinomio R también. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta es la arquitectura. Esto es importante ya para ahora sí pasar a los métodos de determinación de los polinomios. Muy bien. Entonces, esto escrito en bloques, si despejamos o escribimos esto, tendríamos Y, bueno, U es 1 entre S, siendo S el polinomio, ¿no? Lógicamente aquí podemos despejar U y, y dejar U escrito o representado en diagrama de bloques. U se vería afectado por 1 entre S, Y se multiplica por R se multiplica por T, se genera la diferencia, esto genera el cel de control U de T. Básicamente esto está construido a partir de la ecuación previa. Y B entre A, lógicamente, es la planta del sistema, polinomio del numerador y polinomio del denominador de la planta y la salida Y de T. ¿Ok? Esta es la arquitectura del controlador RST. Ahora el reto, lógicamente, es hallar R, hallar S y hallar T. Bueno, partamos del fundamento. En principio dijimos, vamos a trabajar con el controlador RST en cancelación. Para controladores de cancelación, vieron ustedes en la clase de la sesión previa, hace falta contar con el modelo de la planta. Porque si no tenemos el modelo de la planta, incluso el modelo con incertidumbre, lo que ustedes quieran, pues lógicamente no hay opción de generar un cálculo que permita compensar inversamente la planta para eliminar su dinámica, ¿no? En acá sucede lo mismo. Partimos del supuesto, a pesar de que este controlador viene inspirado de una estructura de un controlador PI, hace falta conocer el modelo de una planta, el modelo de la planta, para generar un diseño. Y de manera semejante a lo que habíamos propuesto en controladores de cancelación, es interesante proponer un estudio de la salida en función de la referencia y también la salida en función de perturbaciones. Entonces, bueno, aquí dejamos propuesta en formato escrito, la señal U de T, que para propósitos de cálculo, una vez que tengamos R y S, ahora sí nosotros vamos a devolver R y S en el dominio de Z, ¿no? Y lo mismo T y S, vamos a devolverlos en el dominio de Z, podríamos, en lugar de tener estas funciones de transferencia o estas relaciones racionales, más bien obtener con transformar a Z inversa la ecuación de recurrencias asociada a este controlador polinomial. ¿Ok? Y de hecho eso sería el fundamento de base para implementar este controlador en una aplicación práctica. Muy bien, entonces vamos con estructura canónica del controlador digital. Hace falta, como les mencionaba, contar con el modelo de la planta. Partimos del supuesto que conocemos el modelo de la planta, que tiene un polinomio, bueno, en una relación de polinomios racionales, ¿no? B de Z y A de Z. Hallemos la función de transferencia de lazo cerrado, Y de Z entre R de Z en esta arquitectura. Para ello, por ejemplo, la ganancia de trayectoria directa sería T por 1 entre S por B entre A. ¿Sí, verdad? T por 1 entre S por B entre A. Y la ganancia de lazo cerrado sería 1 menos la ganancia de la trayectoria de lazo cerrado, que sería negativa, menos por menos más, B entre A por R entre S. Aquí tenemos la ganancia de trayectoria directa en el numerador y en el denominador 1 más B entre A por R entre S. Listo. Reescribimos esto sacándole mínimo común divisor y todavía está en formato literal, ¿no? Y esta sería la función de transferencia de lazo cerrado de esta arquitectura. Adelante, Paul. Ingeniero, en la anterior diapositiva, ¿por qué cambió de signo al final? ¿Dónde? Ahí despeja U de T y pasa S de Q de menos 1 al otro lado, pero arriba está en la primera como menos. Aquí hay Es un un error. error, ¿eh? El signo de Y es negativo, lógicamente aquí se ve. Aquí hay un error. Aquí seguramente en este cambio de aquí la escritura R entre S, y gracias por notarlo,
debe ser menos R entre S, más T entre S por R. ¿Sí? Mil Ya. disculpas por ese desajuste. Claro, aquí hay un cambio en el signo que no es correcto. Lo voy a ajustar. Bueno, déjame, igual sigo con la fe de ratas para corregir los slides. Entonces, esto sería en el slide número 6. Un momento. Listo. Tomado nota. Gracias por la apreciación. Ok, vamos de vuelta acá. Entonces, ya está la función de transferencia. Y con esta función de transferencia tenemos en el denominador el polinomio característico de lazo cerrado, en el que, lógicamente, el polinomio característico de lazo cerrado define parámetros de estabilidad y de estabilidad relativa. Entonces, de este polinomio de lazo cerrado, A no es susceptible de elegir porque este es el denominador del modelo de la planta y eso es con lo que trabajamos. B tampoco es el numerador del modelo de la planta, que con eso trabajamos, pero sí que es susceptible de selección S y R. Nótese que T no afecta la dinámica del lazo cerrado y más bien está involucrado en la ganancia del sistema. Ok, entonces, bueno, aquí llamemos toda esta ecuación de aquí abajo que implica la relación de estos polinomios, P de Z, ese es un polinomio de diseño, y en el numerador, BZ a la menos 1 entre TZ a la menos 1, ¿no? O T de Z, ok. Algo interesante a notar aquí es que el polinomio de diseño se va a pegar, y esa es parte interesante de lo que queremos alcanzar, a un diseño deseado. Entonces, cuando ustedes pretenden especificar una respuesta, y este es el principio de cancelación. Parten del supuesto de que la dinámica de la planta se va a cancelar y va a responder el sistema como ustedes desean. ¿Y cómo desearíamos que responda un sistema? Bueno, la selección clásica, salvo que ustedes tengan una idea un poco más avanzada, es aproximar el comportamiento del sistema a un modelo de primer orden o un modelo de segundo orden. Si es un modelo de primer orden, entonces la estructura final del P de Z sería, por ejemplo, 1 más un P1Z a la menos 1. Eso es todo. Y si es un modelo de segundo orden, al que gustan aproximar, como para especificar el comportamiento del sistema de lazo cerrado, el modelo de diseño, P de Z a la menos 1, el polinomio de diseño, debería tener la arquitectura 1 más P1Z a la menos 1 más P2Z a la menos 2. Y se acabó. Claro, si ustedes quieren especificar una respuesta como un sistema de tercer orden, de cuarto, quinto o de orden, el orden que ustedes especifiquen, este polinomio sería más complicado o más complejo y deberían especificar esto, pero en todo caso, la reflexión aquí es que este polinomio se conocería. Y como este polinomio se conoce, y lo que no se conoce son los valores de S, los valores de R, entonces habría que multiplicar y generar un sistema de ecuaciones lineales. Y de hecho eso es lo que se propone. Luego vamos a definir esto un poquito más en detalle, pero cuando tenemos una arquitectura que debe ser solucionada con una ecuación de diseño para ajuste de polinomios, desde la perspectiva de control discreto previo a la optimización, porque todavía no llegamos a optimización, eso se define con algo que se llama ecuación diofantina. Y luego la solución de esa ecuación diofantina, que es una ecuación de múltiples ecuaciones con múltiples incógnitas, son nombres elegantes en control nada más, ¿no? Se propone a través de una solución de un sistema de ecuaciones lineales, utilizando álgebra lineal con matrices y solución de Gauss-Jordan o eliminación de Gauss o reducción de matrices. Se propone hacerlo con algo que se llama matriz de Silvestre, que lo vamos a poner en unos slides un poquito más adelante. Pero esta es la síntesis del contexto que estamos proponiendo. Entonces, ya conocemos desde el diseño cómo se comportaría el sistema en lazo cerrado con esa arquitectura de control ante una señal deseada o de referencia. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una perturbación? Y bueno, hablamos aquí de algunos ejemplos, ¿no? De cómo se propondría o se presentaría una perturbación en el sistema,
Y ahora es eso lo que nos convoca a estudiar o a analizar en este caso. Entonces ahora pretendemos hallar la respuesta y de z a d de z. Y bueno, aquí la función de la ganancia de trayectoria directa sería solamente la planta y la ganancia de lazo, lógicamente, sería esto que está aquí, ¿no? B de z por R entre z negativo, es 1 más esto. No se involucra T en la respuesta de la perturbación, por lo que lógicamente no va a entrar en la función de transferencia. Ahora bien, para todos los ejemplos que vamos a desarrollar, bueno, no todos, la verdad, si hay uno que no tiene que ver con esto, pero sin pérdida de generalidad, nuevamente convocamos el conocido y viejo modelo de un sistema de primer orden con tiempo muerto. De esto ya hemos estudiado algo, conocemos cuál es la estructura del polinomio del numerador, cuál es la estructura del polinomio del denominador para este modelo, incluso cómo es la ecuación de recurrencias. Generamos una simulación detallada de esto, ¿no? Utilizando una ecuación de recurrencias en código de MATLAB, que era el inicio de un primer taller de implementación. Ok, entonces, bueno, vamos de vuelta a estudiar esto que era interesante. Lo otro nada más era para romper el hielo y decir, en algunos casos, no todos, vamos a utilizar esta estructura, B de Z entre A de Z, Z a la menos 1 menos D, ¿no? Que es la arquitectura del sistema de primer orden con tiempo muerto. Pero no sin pérdida de generalidad, ¿no? Sin que esto implique que no se puede aplicar a otros esquemas más complicados o modelos, más bien dicho, modelos de sistemas de orden mayor o con una estructura más compleja. Entonces, bien, aquí Y de Z a D de Z, ganancia de trayectoria directa, nada más que ahora ya le pusimos nombre y apellido a esto, sigue siendo B de Z entre D de Z, pero Z a la menos 1 menos D del modelo de primer orden con tiempo muerto. Y entre B de Z a de Z, R entre S y Z a la menos 1 menos D. Aquí de forma medio intencional incluimos el tiempo de retraso asociado al tiempo muerto del sistema como parte del modelo. Ok, entonces tenemos otra vez el polinomio de diseño. Esto siempre va a aparecer porque es la dinámica que devuelve respuesta al sistema. Y en el numerador, otra cuestión más. Aquí hay una pregunta fundamental. Y bueno, la pregunta fundamental es, ¿qué es lo que requerimos definir cuando especificamos respuesta de un sistema ante una perturbación? Y la respuesta fundamental es que lógicamente sea igual a 0 en ganancia, ¿no? Para tener oportunidad de aplacar el efecto de una perturbación a la salida. Entonces, ahora bien, recordemos que el diseño inicial que estamos abordando tiene que ver con un diseño basado en cancelación. Y como es un diseño basado en cancelación, debemos asumir que el controlador, de alguna manera, tiene oportunidad de eliminar la dinámica de la planta, tanto para la respuesta en seguimiento, cuanto para la respuesta en regulación, o lo que significa aliviar perturbaciones. Entonces, escribiendo esto con un poquito más de detalle, vamos a decir entonces, en el denominador tenemos el polinomio en z multiplicado por b de z. ¿Por qué? Bueno, pues porque el controlador teóricamente que vamos a elegir en la definición de t, s y r, además de esta ecuación, va a incluir definitivamente al b de z para que exista posibilidad de simplificar con lo que se genera en la especificación del numerador. De manera que como es un modelo o un sistema que define cancelación, la respuesta Y de Z D de Z tiene esta arquitectura y no aparece la planta para nada, ¿no? Porque en teoría se cancela. Muy bien. Entonces, ahora, especificando de nueva cuenta, esto ya lo hicimos, pero lo vamos a repetir otra vez con el principio de eliminar la dinámica de la planta, Y de Z, Y deseado de Z, y utilizando este modelo de la función de transferencia de la planta, llegamos de nueva cuenta a esto que está aquí. Es lo mismo que teníamos antes, pero en lugar tenemos algo adicional, ¿no? Z a la menos 1 menos D. Aquí, otra vez, la suposición es que este polinomio del denominador, que tiene esta estructura, definitivamente va a incluir el b de z para eliminar la dinámica del numerador, por lo que esto se elimina, y la especificación de y de z a y deseado de z es b de z en el denominador, y en el denominador solamente el t de z, z a la menos 1 menos d. Y aquí viene algo que nos
nos preguntaba, creo que fue Santiago en la clase pasada, nos decía, bueno, ¿y existe forma de que, por ejemplo, ya esto tiene una respuesta específica y lo podamos poner en cascada para además hacer una especificación de respuesta del sistema? Y les he dicho, esto se hace con el generador de trayectoria y ya vamos a llegar sobre ese punto y eso se alcanza con este polinomio t de z. Y como ven, aquí básicamente esta arquitectura vino inspirada de un controlador PI. Muy bien, entonces sigamos. Ya están propuestas las ecuaciones de diseño, tanto P, de P de Z, como el del numerador. Entonces hay que definir algo específico ante cambios de referencia, perdón, ante perturbaciones. Y ante cambios de referencia. Bueno, ante cambios de referencia se espera que el sistema tenga seguimiento, haga un tracking. Y ante perturbaciones, y el tracking que no tenga offset, ¿no? Y ante perturbaciones que lógicamente alivie la perturbación y de cierta manera con este alivio de la perturbación tengamos o de manera teórica ofrezcamos una ganancia de cero a la función de transferencia y de z de dz. Entonces, ¿cómo se hace eso? Hay que recordar cuestiones interesantes de la transformada Z. Y recuerden ustedes el teorema de valor final. El teorema de valor final nos dice que el límite de 1 menos z a la menos 1, esto es para una respuesta tipo escalón, ¿no? Multiplicado por cualquier cosa, por ejemplo, y de z corresponde, cuando z tiende a 1, corresponde a la respuesta cuando t tiende a infinito. Esta es la respuesta de valor final, ¿no? O el teorema de valor final en z. Aquí hay un término interesante, 1 menos z a la menos 1. Bueno, básicamente cuando evaluamos z en 1, esto significa que estamos aproximándonos a una respuesta de estado estacionario o en t elevado a t igual a infinito. Básicamente esta compensación de 1 a la z a la menos 1 tiene que ver cuando utilizamos respuestas causales o tipo escalón. Pero cuando no conocemos eso, no hace falta incluir esto en el teorema de valor final. Y el teorema de valor final simplemente puede ser y de z con z evaluado en 1, nos devuelve el valor final del sistema. Entonces, si queremos garantizar que, por ejemplo, me voy a regresar, un momento. Si queremos garantizar que la salida del sistema ante una perturbación, aquí está, y de z, d de z, si despejamos esto, ¿no? Así nos quedaría la salida del sistema en relación a la perturbación es igual a un retraso de tiempo multiplicado por S de Z entre P de Z. P de Z es la respuesta dinámica, ¿no? Que especifica, por ejemplo, cuestiones asociadas a estabilidad relativa, estabilidad global, pero la ganancia la da, en este caso se alcanza a notar de manera muy simple, viene directamente asociada al polinomio S. Entonces, bueno, ¿qué más que aprovechar esa oportunidad para especificar respuesta ante perturbaciones? Que el polinomio S, especificarlo como la estructura que venía especificada en el slide previo para el modelo de cancelación, pero incluimos 1 menos z a la menos 1. De manera que, sin importar que sea S, sin importar cuál sea el polinomio de la planta del numerador, 1 menos z a la menos 1 incluido en el diseño final de S de z obligará a que con z evaluado en 1 esto tiene ganancia 0 o tiene valor de 0, lo que implica que ganancia de estado estacionario para el polinomio, perdón, para la señal de perturbación ocasionará que tenga un valor de 0 para valor final. Y ese es el espíritu de incluir esto en este polinomio. Ok, entonces esto es primera cuestión, primera consideración. Luego, el polinomio P de Z ya quedó, ¿no? Con esta estructura que ya habíamos platicado, y esto hay que igualar a un polinomio de primero o de segundo orden en función de la especificación de diseño. Entonces, ya con esto tenemos al menos dos polinomios definidos, o bueno, el polinomio S y el polinomio P, con una estructura específica. Nos falta el polinomio T. Entonces, para ello, analicemos qué hacer con T. Escribamos esta función de transferencia F1 de manera genérica F1, entre la salida Y de Z a Y deseado de Z, sería el T de Z por F1, ¿no? Este F1 de Z tiene esta estructura, fácilmente verificable a partir de sacar la función de transferencia del lazo cerrado aquí.
Y lo que se puede notar es que, lógicamente, tenemos el polinomio del P de Z, el polinomio del numerador S de Z, y F1 de Z básicamente tiene esta especificación. Entonces, aquí hay algo bien claro, ¿no? Si F1 de Z es Z a la menos 1 menos D entre P de Z, y tenemos aquí T de Z para la multiplicación por F1, es posible especificar T de Z para alcanzar objetivos diversos. Por ejemplo, la opción natural es que T de Z sea directamente igual a P de Z. Si T de Z es igual a P de Z, vamos a generar una ganancia unitaria o una suerte de respuesta para seguimiento tipo dead bit o de un paso. O podríamos no hacer nada en T de Z y T de Z especificar a un polinomio, que luego vamos a definirlo, que tenga una característica adecuada que permita nada más generar una respuesta natural de transición asociada a esta dinámica del polinomio de diseño. Ya que hay algunas ecuaciones de diseño. La ecuación de diseño de P de Z, que sabemos que en este caso P de Z de manera genérica se iguala a un polinomio de primer orden o de segundo orden. Conocemos previamente que NS', básicamente por esta multiplicación, que más bien dicho, el S' de Z tiene esta estructura, y el número o el orden de este polinomio es igual al D, donde D es el tiempo muerto del sistema. NR, el polinomio en R tiene esta estructura, es igual al orden del sistema, y el orden del polinomio del P de Z de diseño va a ser orden 1 u orden 2, la verdad. Si gustan poner un orden mayor, pero debe ser el orden del polinomio menor igual que el orden del numerador, perdón, el orden del sistema, más el tiempo muerto y más 1. Entonces, esa es la recomendación para que la ecuación de Silvestre tenga consistencia, la matriz de Silvestre. Entonces, bueno, reemplazando aquí ya los valores de lo que tenemos de S', R y P de Z, tenemos el polinomio P de Z, podemos reagrupar el A de Z, multiplicar de acuerdo a esta expresión por 1 menos Z a la menos 1 y nos quedaría una prima de Z. Lo único que cambia es que el orden de LNA' es el NA más 1 debido a esta multiplicación. Y bueno, en general son estas ecuaciones las que debemos tratar, principalmente la del P de Z. Veamos un ejemplo. Es un ejemplo literal todavía, no un ejemplo numérico asentado. Sí vamos a hacer un ejemplo numérico que tiene nombre y apellido para el controlador y para la especificación de diseño. Pero supongamos que el orden del polinomio del denominador es 1, por ejemplo, un 1 más A1 Z a la menos 1, y el polinomio del numerador es 2, clásico, B1 por Z a la menos 1 más B2 por Z a la menos 2. Y D es igual a 3. Bueno, esto clásicamente se puede notar que corresponde a un modelo de primer orden con tiempo muerto igual a 3 muestras. Entonces, de esa perspectiva, NA' sería NA1 más 1, 2, por lo que el polinomio NA' sería 1 más A1' más Z1 a la menos 1, más A2' Z a la menos 2. Perfecto. Y esto se podría conocer porque el polinomio de A teóricamente se conoce, y si esto multiplicamos por 1 a la Z a la menos 1, esto es conocido. S', esto no se conoce, es lo que se pretende calcular, pero si tiene orden D, sería 1 más Z'1 a la Z a la menos 1, etcétera, hasta formar este polinomio genérico. NR igual a NA, R sub 0 más R1, porque NA vale 1, R1 Z a la menos 1, el orden del polinomio, y el orden del polinomio de diseño P de Z, por ejemplo, aproximado a un polinomio de segundo orden, que esto se conocería también por diseño. 1 más P1Z a la menos 1 más P2Z a la menos 2. Perfecto. Con esto se puede hacer dos cosas. Se puede reemplazar aquí a prima, S', R y P, y luego de esto el número de ecuaciones que se tengan con el número de incógnitas asociadas a Z a la 0, Z a la menos 1, Z a la menos 2, hasta Z a la menos 3, formará un conjunto de ecuaciones específico, o directamente se puede confiar en esta matriz que se llama matriz de Silvestre, que ya nos devuelve la estructura de cómo se va a formar la matriz para la solución de este sistema de ecuaciones lineales, y en este orden obtener el polinomio S y el polinomio R, y ya quedó. Bastante sencillo. Entonces ya con esto, bueno, realmente tenemos el S', ¿no? Y el R. Para hallar el polinomio S habría que
a partir del supuesto de que S' era igual a S por 1 menos Z a la menos 1. Entonces, luego de eso recuperamos S, pero aquí lo interesante es definir cómo especificar el polinomio P para que sea procedente la ecuación que habíamos propuesto acá, esta ecuación de Silvestre, ¿no? Porque no conoceríamos P1 y P2, por ejemplo. En este ejemplo, P1 y P2 corresponderían a un sistema de segundo orden. Si es un sistema de primer orden, por ejemplo, de manera genérica, P1 se podría definir de esta manera, en donde TL corresponde a la constante de tiempo del sistema de primer orden al que se pretende acercar el comportamiento. Y si el sistema es de segundo orden, hace falta conocer el factor de amortiguamiento, ZL, y esta constante de tiempo TL. Y con esto se puede definir P1 y P2. Yo tengo un método un poquito más efectivo que lo que se propone aquí en los slides. Y ya lo empezamos o lo definimos de alguna manera la clase previa. Por ejemplo, definir un sobreimpulso y un tiempo de establecimiento, que es clásico de especificación de respuesta transitoria o de tiempo. Y ya con esta especificación, entonces, calculamos el valor de cera, ¿no? Calculamos el valor de omega n, y con esto calculo la función de transferencia. Transfer function, omega n al cuadrado. A ver, omega n al cuadrado entre s al cuadrado 2 por cera por omega n y por cera al cuadrado. Perdón, por omega n al cuadrado. Y ahí está la función de transferencia del sistema de segundo orden que podríamos verificar que en efecto, esto está en tiempo continuo, ¿no? Que en efecto tiene un sobreimpulso del 10% y un tiempo de establecimiento de 2 segundos. Se ve claramente en la gráfica al menos. Entonces aquí con un tiempo muerto, con un tiempo de muestreo definido, por ejemplo 0.1, podemos definir el HGP, continuous to discrete, GP con el tiempo de muestreo, ya quedó. Y aquí, esta sería el polinomio P de Z, en donde tendríamos P1 y P2. ¿De acuerdo? Que sería la especificación, bueno, un poquito más automatizada, ¿no? Más de asistida en el computador que lo que aquí se presenta. Aquí se presenta una síntesis en caso de que tengamos que hacerlo más a mano, ¿no? Pero bueno, también es válida este enfoque, aunque yo prefiero un poquito más del enfoque acá de computador. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, luego nos falta, ya conocemos, a partir de esta solución de estas ecuaciones, podríamos definir tanto R cuanto S. Entonces, ya con R y S, ya quedamos para la definición de F1. Esto ya lo habíamos propuesto, pero nos queda la duda de cómo definir T. Y bueno, este F2 de lazo total sería T por F1, ¿no? Y F1 sabemos que era Z a la menos 1 menos D por P de Z. Y esto es consistente porque habíamos eliminado la dinámica de la planta en este diseño de cancelación. Entonces nos quedaría Z a la menos 1 menos D entre P de Z y por T de Z que se puede especificar como un polinomio C. Y este polinomio C, para garantizar ganancia unitaria, debe ser C de Z dividido, o T de Z más bien dicho, tiene que ser igual al C de Z entre B evaluado en 1. Esto garantiza que si B esté evaluado en 1, básicamente no tengamos una ganancia de desviación mayor que 1 y no tengamos error de estado estacionario. Si hacemos esto, ¿de dónde sale C de Z? Bueno, C de Z sale del numerador de esta función de transferencia que acabamos de definir. Y ya con eso. Entonces, este sería C de Z, por ejemplo, en ese caso. B ya conocemos que es el modelo de la planta. Y lo que especificamos con esto es que básicamente la respuesta que el sistema va a ofrecer ante cambios de referencia y ante perturbaciones es idéntica. Esto se llama como diseño de objetivos idénticos, tanto para regulación como para seguimiento. ¿Ok? Ahora bien, existe otra posibilidad. Aquí claramente se nota que si F2 de Z tenía esta estructura y T de Z igualamos a P de Z, eliminamos aparte la dinámica del controlador para el seguimiento.
y nos quedamos con el seguimiento de mejor esfuerzo. Y como tenemos el seguimiento de mejor esfuerzo para cambios de referencia, se parecería a una respuesta deadbeat o de un paso, lo que vimos en el caso de los controladores deadbeat o de un paso y los controladores de calma o el controlador de calma. Pero en ocasiones no es la mejor solución. Se requiere también especificar un tiempo de respuesta para el seguimiento de una señal. Esto a veces es el caso, ¿no? Es un propósito. Entonces, definir T de Z igual a P de Z permite alcanzar objetivos independientes para seguimiento y para regulación. Por ejemplo, el simple hecho de definir T de Z igual a P de Z ocasiona que la salida en relación a la entrada tenga una respuesta de tipo deadbeat de esta manera. Y los cambios ante perturbaciones tengan una dinámica asociada a P de Z. Se puede hacer algo más, y es incluir otra definición de respuesta para Y de Z. Es decir, queremos que Y de Z responda como un sistema de primer orden, como uno de segundo orden o uno de orden superior. Y aquí se especifica otra ecuación más, otra función de transferencia que se llama generador de trayectoria. Y ese generador de trayectoria especificaría, de acuerdo a lo que hemos puesto acá, ya que no hay especificación, sino solo como de un deadbeat, especificaría la respuesta del sistema ante seguimiento. Y esto ya es un esquema de control que ahí visto ya de entrada ya inspira mucho más respeto que un controlador PI, que fue el fundamento de inspiración para obtener esta arquitectura de sistema de control. Ok, ¿alguna pregunta hasta este punto? No, creo que no, ingeniero. Muy bien. Consideraciones menores en relación a la definición del generador de trayectoria. Puede ser de un sistema de primer orden como un sistema de segundo orden, igual que en el caso pasado. Y ahí también, esto se puede hacer ya sea con esta formulación o lo que yo normalmente prefiero, y les digo, es un sentir mío. Por ejemplo, si quiero especificar una respuesta en un sistema de primer orden, yo digo, a ver, GP o G deseado, por ejemplo, voy a decir, entonces, transfer function, lógicamente siempre es ganancia unitaria para una especificación de respuesta. Esto va a ser igual a, digo, a ver, vamos a poder responder como sistema de primer orden que queremos que se estabilice en 10 segundos. Si son 10 segundos de tiempo de establecimiento, el tiempo de establecimiento entre 4 define el tau del sistema de primer orden, por ejemplo, 2.5. Ya tenemos, ¿no? Ahí está. No vamos a especificar en la respuesta deseada un tiempo muerto, ¿no? No tiene sentido que un controlador agregue tiempo muerto a la especificación. Entonces, bueno, de esta manera definimos tiempo de muestreo y el HG deseado de Z sería continuous to discrete G deseado T. Ya está. Y este sería el polinomio que se incluye en el generador de trayectoria. F sería en este caso esta ganancia y el polinomio sería esto que está aquí, 1 menos 0.9608 Z a la menos 1. César. Muy bien, bueno, esto es lo que podemos hablar del RST de cancelación. Vamos a usar exactamente el mismo principio, pero sobre un enfoque que es más práctico, que es el RST por ubicación de polos o reubicación de polos. El espíritu en este controlador ya no es eliminar la dinámica de la planta. Y bueno, y esto es interesante porque cuando eliminamos la dinámica de la planta tenemos algunos problemas que platicamos en la sesión previa. Bueno, uno de ellos era, es posible que los ceros de la planta estén fuera de la circunferencia unitaria y como por cancelación esos ceros se vuelven polos del controlador, entonces podríamos de facto producir un controlador inestable. Entonces, aliviando estos inconvenientes, este controlador por reubicación de polos, RST, no se preocupa de la dinámica de la planta. Ahí la deja y la conserva hasta el final para las ecuaciones. Es toda la diferencia. Pero es una diferencia importante porque esto es más práctico y cuando queramos implementar algo, de un RST sobre todo, yo lo he implementado y funciona espectacularmente bien. Entonces utilizamos este enfoque. Muy bien. Bueno, hallemos igual Y de Z, D de Z, la perturbación, perdón, ganancia de trayectoria directa entre la ganancia de lazo y tendríamos esta función de transferencia. Noten que aquí no nos preocupamos en que el polinomio de diseño incluya el numerador de la planta
para eliminarlo, pues ahí se queda. Y y deseado de z o a la referencia, este sería ganancia de trayectoria directa, ¿no? Ya sabemos, t entre s por b entre a, y entre 1 menos por menos más, la ganancia de lazo, ¿no? Esto es r entre z por b entre a. Y nuevamente aquí agrupando, no nos preocupamos en eliminar la dinámica de la planta en ningún momento, ahí se queda como parte de la ecuación de diseño. Y volvemos a especificar algo muy parecido a lo anterior, es decir, S de Z debería incluir 1 menos Z a la menos 1 con el propósito de garantizar que en estado estacionario la ganancia para una señal de perturbación es igual a 0. Ahí está, con esto garantizamos que es igual a 0, ¿no? La ganancia ante perturbaciones. Perfecto. Y la ecuación de diseño P de Z ahora tiene esta arquitectura, algo ligeramente diferente a lo que teníamos antes, pero bueno, se parece mucho y es lo mismo, ¿no? Se definen los polinomios S' de Z, NR, NA, podemos definir la prima multiplicando 1 menos Z a la menos 1 por A. Aquí está, y definir los órdenes de estos polinomios. Ok. Ya con la definición de estos órdenes, de estos polinomios, incluido que el P de Z se conoce, ¿no? Es parte del diseño, es de primero o de segundo orden. Entonces, vemos un mismo ejemplo numérico que el caso previo. NA igual a 1, NB2 y D3. Entonces, estos serían los órdenes de los polinomios. NA', NA más 1, NA vale 1, ¿no? Más 1, 2, este sería el polinomio NA'. El NS, en este caso es NB más D menos 1. Y fíjense que antes era solamente D en el polinomio basado en cancelación. En este caso no, es más complicado este polinomio S' porque antes en el polinomio por cancelación, en el S', en el polinomio S incluíamos la dinámica de B. Ahora como no está incluida la dinámica de B, entonces se incluye en el orden del polinomio, el orden del polinomio S, el orden del polinomio B de la planta. ¿Ya quedó? NR igual a NA y el polinomio NP. Ya, eso es todo. Realmente esta parte del diseño es clave. Siempre proponer literalmente estos polinomios es importante porque ya con esto sabemos cuál es el número de incógnitas que tenemos y el número de ecuaciones que se deben proponer. Y bueno, el P de Z, que es la ecuación diofantina, da origen a esta matriz que se llama matriz de Silvestre, que no es más que una matriz propuesta para el número de ecuaciones y el número de incógnitas que tiene el sistema. Y ya, o sea, aquí una cosa que se puede notar es que la arquitectura o el orden de estos controladores en relación al de cancelación es más grande. Antes teníamos solamente S1', S2', R0 y R1. Ahora en cambio tenemos S1', S2', S3' y S4'. Entonces se vuelve un tantito más complicado el polinomio, pero a efectos de ganar complejidad en uno de los polinomios, ganamos robustez en el comportamiento debido a que no nos preocupamos de cancelar dinámicas de la planta y lógicamente eso evitaría problemas asociados a mayor incertidumbre y sobre todo a posibilidades de que los ceros de la planta sean ceros fuera de la circunferencia unitaria. Esa es la diferencia grande de este diseño en relación al otro. Pero los dos esencialmente cumplen exactamente el mismo desempeño. Solo que este es un poquito más eficiente, ¿no? Y bueno, la especificación del polinomio, igualito que antes, pues se puede aplicar o aproximar a uno de primero o de segundo orden. Yo prefiero hacerlo como les acabo de mostrar, utilizando definición de la respuesta transitoria y de estado estable o respuesta de tiempo al sistema. Y de manera muy parecida, ya que se define luego de esas ecuaciones R y S, falta la definición del polinomio T de Z, y para ello, bueno, igual no cambia. Para definir T de Z, podemos, para objetivos comunes o idéntica respuesta para regulación y para seguimiento, o para cambios de referencia y eliminar perturbaciones, igualar T de Z igual a C de Z entre B de Z igualado a 1. ¿Dónde sale C de Z? Es el numerador de la función de transferencia que discretizamos para polinomio deseado. Y cuando queremos objetivos diferentes, T de Z es igual a P de Z, que es el polinomio de diseño, entre B de Z igual a 1. Esto no pasaba antes solamente era T de Z igual a P de Z.
En este caso, como no eliminamos dinámica de la planta, hay que dividir entre b de z igualado en 1 para garantizar ganancia unitaria. Y ya cuando eso pasa, lo que nos queda es, ya con eso se establecen objetivos independientes y se puede incluir el generador de trayectorias que se define igualito que antes, ¿no? De hecho, esta lámina es un bis, es una repetición de la lámina que ya habíamos presentado hace algunas anteriores. ¿Ok? Y se define igualito el F, como ya lo habíamos mencionado, ya sea para un sistema de primero o de segundo. Entonces, bueno, en síntesis, terminamos en lo mismo, excepto el polinomio S de Z es el que cambió en este diseño por reubicación de polos. Veamos un ejemplo numérico. Dice, una prueba de identificación por mínimos cuadrados. Algo interesante a apuntar aquí. Esta prueba de identificación la veremos más adelante, será parte de lo que estudiemos en el curso. Realizada con un tiempo de muestreo de 1 segundo, arrojó el modelo que se muestra en pantalla. Dice, obtenga la gráfica de respuesta al escalón para el proceso enlace abierto y diseña un controlador RST por colocación, ubicación o reubicación de polos, como le queramos llamar, si el comportamiento deseado ante cambios en referencia es sobre impulso 1% y tiempo de establecimiento 15 segundos. Ojo aquí la parafraseo. Como pide especificar un comportamiento ante cambios en referencia, esto implicaría que esta respuesta es la que también sería la de alivio de perturbaciones si definimos objetivos idénticos. O si nos pide definir objetivos distintos, para aliviar perturbaciones sería otra especificación y en consecuencia eso afecta en el diseño del polinomio T. Entonces, primero hallamos la respuesta del sistema. Fíjense, es un sistema de segundo orden, la planta, ¿no? Y luego, esta es la especificación de diseño MP 1% y de tiempo de establecimiento 15 segundos, la especificación de seguimiento de la señal de salida. Esto ya nos da la idea de cómo vamos a diseñar el polinomio T. Entonces, bueno, primero, también, muy importante aquí, definir los numerador y denominador de la planta. Este sería el A de Z, este sería el B de Z. El B de Z 018, aquí está la planta, este sería B de Z y el A de Z es lo que está acá, ¿no? Luego, el A de Z tiene esta estructura, el A' de Z, 1 menos Z a la menos 1 por A de Z, ya quedó. Definamos la respuesta deseada. Esta es la ecuación que implementé hace rato en el MATLAB para un tiempo de establecimiento de 15 segundos y un sobreimpulso del 1%, 0.01 en este caso. Eso nos devuelve un CERA deseado, un omega n deseado. Definimos la función de transferencia G deseada en S. Y luego esto hay que discretizar considerando un tiempo de muestreo de 1 segundo. Considerando el tiempo de muestreo de 1 segundo, ahí está, con la z modificada, obtenemos, este es el polinomio deseado, c de z el numerador y p de z el denominador. Para la ecuación diofantina, como vamos a utilizar el diseño de ubicación de polos o de colocación de polos, nr igual a na, como el modelo del polinomio del denominador es de segundo orden, esto es igual a 2, ns' es nb más d menos 1, o lo que es lo mismo, tomar el orden del polinomio del numerador de b de z. B de z es 2, ¿no? Sería 2 más 1 mínimamente. Ns', 2 más 1 menos 1. Bueno, no tiene d más bien dicho, sería el orden de nb, sería 2, d no vale nada en este caso, sería 2 menos 1, sería 1. Entonces el S' tendría esta estructura. El R, que vale 2, tendría esta estructura de aquí, R0 más R1 hasta la menos 1 más R2 hasta la menos 1, y esta es la ecuación de diseño o la ecuación diofantina. Para fines de seguimiento, y no solamente proponer la ecuación o la matriz de Silvestre, yo hice toda la multiplicación aquí para su referencia. 1 menos z a la menos 1, z a la menos 1, por a de z. Aquí está, polinomio que está aquí. Bueno, hechas todas las multiplicaciones, tenemos una ecuación para z a la 0, otra ecuación para z a la menos 1, aquí está agrupado, otra ecuación para z a la menos 2 y otra ecuación para z a la menos 3. Y esto propone este sistema de ecuaciones de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y aquí está relativamente sencillo, esto hay que resolver y obtener los valores de S1', R0, R1 y R2
para la especificación de los polinomios P1, P2, que los definimos como las funciones deseadas, ¿no? O se pudo directamente haber propuesto esto como yendo directamente a la forma de la matriz de Silvestre que venía especificado acá, sin hacer esa multiplicación, que tardaría un poquito más de tiempo. Yo lo hice para fines didácticos, nada más de mostrar que efectivamente así se forma la matriz de Silvestre. Aquí está, que sería tomar esta que está aquí al final del día. Muy bien. Luego regresemos donde estábamos, ya casi terminamos con este diseño. Ok, ahí está. Bueno, aquí está nada más, lo hice un poco más detallado, pero la verdad, aplicando directamente la reducción de esa matriz con el comando rref en MATLAB, por ejemplo, ya tendríamos S1', R0, R1 y R2. Con eso recuperamos S de Z es S' por 1 menos Z a la menos 1. Y como queríamos objetivos idénticos, es decir, que responda de manera similar a cambios en perturbación y perturbaciones y cambios de referencia, entonces T de Z es igual a C de Z, donde C de Z, recuerden, era la definición de la respuesta, perdónenme, voy a volver acá, aquí está, del numerador de la función de transferencia deseada, evaluado entre el polinomio de la planta B, evaluado con Z igual a 1. Y ya con eso tenemos S, R y T, y listo, ¿no? Esto especificado en una simulación, por ejemplo, aquí nos muestra el 1% de sobreimpulso que apenas se nota, tiempo de establecimiento de 15 segundos, tanto para cambios de referencia como, por ejemplo, aquí se presenta una perturbación, 1% de sobreimpulso y 15 segundos de tiempo de establecimiento. Muy bien. Esto es, un pequeño aviso, no está funcionando el horario de asesoría de los jueves a la 1 de la tarde, porque básicamente los jueves tengo un compromiso administrativo aquí en la universidad, entonces termino un poco más tarde esas sesiones, al menos ya ha pasado 3 veces seguidas que se extiende y no me alcanzo a conectar a tiempo. Entonces, dos cosas. Vamos a cambiar el horario de la asesoría a la 1:30 el jueves, eso se los voy a poner en un mensaje, así ya no perdemos más asesorías que siempre son importantes, sobre todo para dar seguimiento a las tareas. Y bueno, y el enlace de seguimiento también, me parece que yo creé uno para asesorías, que ayer sí me conecté como a la 1:07 más o menos, pero me conecté al enlace de asesorías y vi que algunos se conectaron al enlace de la clase. Entonces vamos a normar. Para todo lo que sea control discreto, vamos a usar el enlace que están usando ahora. Todo, porque es un enlace recurrente. Pero nada más que las asesorías van a cambiar a la 1:30, entonces se los pongo en un correo también para dejar constancia. Bueno, con esto queda una tarea. Esto les estoy lanzando al mar con una boya apenas, porque no les he mostrado un modelo de simulación del RCT y es porque pretendo propiciar esa capacidad de desarrollo ya están entrenando, digamos, en parte con los controladores de cancelación. Ahora con este RCT va a ser un poquito más extenso. Ya el diseño aquí lo tienen que sistematizar, ¿no? Lo tienen que reproducir en función de las solicitudes que les das aquí en la tarea. Pero lógicamente la implementación va a ser un poco más laboriosa. Entonces dice, consideren este modelo que está aquí en pantalla, en donde Y es la variable del proceso, U es la manipulación, y diseño un sistema de control RCT mediante la técnica de reubicación de polos con un tiempo de muestreo de 0.1 segundos. Si utilizan 0.1 segundos de tiempo de muestreo, esto les va a resultar relativamente tedioso para los polinomios. Déjenme cambiar este valor. Vamos a muestrear un poquito más lento. Muestremos a 0.3 segundos, ¿de acuerdo? Porque si no va a ser un polinomio muy grande debido al tiempo muerto, porque el tiempo muerto es menos 0.9, con 0.1 iban a ser z a la menos 9, iba a ser un polinomio muy grande. Perdónenme, vamos a cambiar a 0.3 segundos. Ya tengo que hacer dos cambios aquí, también cambiar un signo que nos hizo anotar Paul en una de las ecuaciones del slide número 6 y van a tener el documento corregido. Entonces, desea que la respuesta del sistema de control no produzca sobreimpulso, o responda como está en primer orden, si quieren verlo. Y luego, esto es, pero lógicamente, ante cambios en referencia, y luego un tiempo de establección de 5 segundos.
Y cuando se presentan perturbaciones que tengan un sobreimpulso del 35% y un tiempo de estabilización de 10 segundos. Es decir, especificar una respuesta de primer orden para cambios de referencia y una respuesta de segundo orden para perturbaciones. O para el polinomio P de Z, definitivamente es la segunda opción, ¿no? 35% de sobreimpulso y 10 segundos en tiempo de establecimiento. Muestre sus cálculos en el reporte, utilice MATLAB, es la sugerencia. También reporte los resultados ante cambios en referencia y perturbaciones. Pueden usar el Simulink si ya de plano se les complica implementar todo en texto y implementar un esquema gráfico en el Simulink es posible. Y la idea es que también generen unas pequeñas pruebas de perturbación. Por ejemplo, varíen la ganancia de la planta en 30% arriba, 30% abajo, la constante de tiempo 1. Aquí tenemos dos constantes de tiempo, ¿no? El 9 y el 0.01%, 30% arriba, 30% abajo, y tiempo muerto también 30% arriba y 30% abajo. Entonces hagan estas pruebas y reporten, bueno, no es mucho, ¿no? Sería 8 resultados experimentales viendo. Puede ser que no pongan los 8 resultados diferentes, sino los 8 los compriman en una sola gráfica de respuesta que permita comparar y ver cuándo se degrada más el comportamiento de este controlador RST en función de la variación del modelo. Esto sería como incluir incertidumbre en el modelo que se usó de base para el diseño y el que realmente existe en la práctica. Y esto nos va a dar el pie de luego estudiar un poquito de detalle de lo que es robustecimiento de controladores. Muy bien, entonces, esta sesión vimos controlador RCT como base de inspiración, un controlador PI, y esto nos dejó con grados de libertad para tratamiento específico, la variable de entrada, la variable de salida y la variable de control como elemento de cálculo. Nos dejó una arquitectura polinomial definida por 3 polinomios en Z, R, S y T, que se calcularon aquí o se propusieron 2 enfoques de diseño, ubicación de polos y método de cancelación. En los 2 casos se debe definir la respuesta del sistema para el polinomio P de Z, que es ante perturbaciones, o eso se llama objetivo de regulación, y ante cambios de referencia, que se llama seguimiento o tracking. Muy bien. Y bueno, dejamos propuesta una tarea. Me parece que también hicimos algo más completo en la sesión, dejando una retroalimentación sobre las primeras 2 actividades. Con esto cierro la sesión. Si hay alguna pregunta, bienvenida.